¿Cómo ven? ¿Ustedes se aventarían un round con este carnal? ¡Uah! Por un pedazo de carne. Yo creo que mejor, miren, yo me escondería, me volvería vegetariano y ahí muere. ¿Qué pasa, amigos, amigas? Mis hueones, mis hueonas. Comienza una aventura que me llena de emoción, que me llena de alegría. Así es, empezamos nuestro viaje por la Patagonia. Esta hermosísima parte del mundo llena de maravillas, de bellezas naturales. Damos comienzo a este viaje por el sur de Chile en una muy chiquita y muy adorable población llamada Puerto Natales. Y a ver, démonos cuenta de en verdad la parte del mundo en la que nos encontramos, la Patagonia. Estamos mero al sur de nuestro planeta, a kilómetros de la Antártida. Muchas de las ciudades de esta zona se conocen como el fin del mundo porque en efecto ya de aquí no sigue más tierra, ya solamente hielo hasta la Antártida. Y sí, se empieza a sentir, ya desde ahorita se siente muchísimo el frío. Debemos estar rondando los 0 grados centígrados y esto se va a poner mucho más helado. Comenzamos aquí en esta ciudad porque es relativamente sencillo llegar hasta aquí y de aquí partir para conocer los lugares que esta bellísima parte del mundo tiene que ofrecer. Se toma un vuelo de algo así como unas 3-4 horas desde la capital de Chile, desde la ciudad de Santiago, y ya desde aquí uno puede conocer las Torres del Paine, los glaciares, la cueva del Milodón. Y como les digo, estamos empezando en Puerto Natales. ¿Qué hay aquí? Pues verán, es una ciudad de algo así como unos 25,000 habitantes y el símbolo de esta población es este dinosaurio peculiar que vemos a mis espaldas llamado el Milodón. Este de aquí que estamos viendo es como su monumento principal. Justo aquí es donde está el letrero que dice Puerto Natales, bienvenido. En los letreros que dicen los nombres de las calles está el Milodón, ¿ok? Está este animal, llamémoslo dinosaurio. Pues bueno, empecemos con esta bellísima aventura por el sur de Chile, la zona sur de Argentina también. Esto seguramente va a estar muy cool, muy sabroso, sobre todo muy frío. Las tierras heladas del sur del planeta, a tan solo kilómetros de la Antártida, nos esperan. Vamos a darle. Memen, vean a mi carnal que me encontré aquí. Mi brother está en shorts. ¿No tienes frío? Bueno, es que a ver, esto está muy interesante. Realmente para la gente que vive en esta región ya empieza el invierno ahorita. Ah, ok. A ver, yo estoy grabando este video a finales de abril. Entonces ya en un mes ya empieza la nieve. Así es. Órale. ¡Qué locura! Yo ahorita de verdad me siento ya con frío real. Vaya, tengo mis chamarras y ya la mano se me está poniendo roja. Y aquí mi carnal, véanlo. Como si nada. No, estoy sorprendido, impactado. Oigan, y por si se lo están preguntando, tal vez algunos por ahí estén pensando como de, pero ¿cómo que invierno? Si ya dices que están en mayo, Luisito, ¿cómo está esa cosa? Pues a ver, recordemos que estamos debajo de la línea del Ecuador, en el sur del planeta. Las estaciones se invierten, entonces eso de verdad que me parece muy curioso, el hecho de que, por ejemplo, fechas como Navidad en este lado del mundo las vivan con calor de verano. Ante nuestros ojos, otro de los grandes atractivos de esta pequeña ciudad, la mano, ¿ok? El monumento a la mano. Y lo chistoso es que muchos de los locales no saben explicarte por qué la mano, así como de, ¿por qué la mano? No, pues no sé, porque es una mano muy grande y para tomarte la foto, no hay razón de la mano. Ahora, recuerdo que en la región de Antofagasta, que es al norte de Chile, también tienen una mano, entonces tal vez sea como una simbología como del norte de Chile, una mano, sur del Chile otra mano, tal vez, algo así es mi teoría, ¿ok? Pues bueno, miren, ahí tienen la mano, ¿ok? Por si tenían una duda de qué tan grande es la mano de la zona de la Patagonia chilena, pues sí es muy grande, ¿ok? Sí que es muy masiva. Si fuese un gigante me aplastaría con tan solo apretar, con tan solo cerrar la mano. Bueno, continuemos. Oh, vean esto.
esto? El mítico, ok, histórico cordero en palo. Vean esto. En toda esta región de Chile es muy famoso el cordero en palo, la carne del cordero en general. De que sí, en todo Chile te dicen, cuando vayas al sur tienes que probar el cordero en palo. Y miren, ahí está, ante nuestros ojos. Vean, así queda servido el cordero en palo, ya una vez que queda emplatado. Y no se puede estar en el sur de Chile sin tomar un poco de calafate. Calafate es el frutito que más crece aquí, algo así como un arándano, pero un poquito más ácido, algunos te lo podrían definir. Y este coctelito en particular es con pisco. Entonces el pisco, que, a ver, este es el pisco chileno, claro que sí, mezclado con el calafate y a gozar. Oigan, y esto está gracioso. Cuando planeé venir a la Patagonia, no sé, me imaginaba naturaleza, relajación, despejar mi mente. No esperaba que el lugar que visitáramos, lugar que iba a tener a 200 personas afuera gritando. Es algo cómico, es algo gracioso. Giros inesperados. Es algo con lo que lidio en mi vida cotidiana, ¿ok? Es algo que sucede, que acontece. Hola. Y bueno, dentro de los grandes atractivos de esta zona está la Cueva del Milodón, que claro que sí, es la cueva donde supuestamente se encontraron los restos del Milodón. Le dieron indicios a la humanidad actual por primera vez de la existencia de este animal, llamémoslo dinosaurio ancestral. Y más allá de eso, se supone que es un sendero como muy bonito donde puedes apreciar mucha de la vegetación local, tal vez incluso nos encontremos un puma, ¿ok? Es una posibilidad pequeña, pero existe, ¿ok? Existe la posibilidad de encontrarse un puma. Entonces vamos, ojalá no seamos devorados. Si están viendo este video es porque sobrevivimos al Milodón. Ah, vean ese paisaje, ese panorama. La cámara claro que no le hace justicia a lo que mis ojos están apreciando. Y el sol vaya que quema la imagen, pero es muy hermoso, es muy hermoso. Es extraño porque el sol vaya que está potente. No obstante hace frío, de verdad, mis manos están rojas. Hace mucho frío, el viento está tremendo. Nuestro guía don Arturo tiene un gran corte de cabello. Me gusta, me gusta mucho. Ay, bueno. Ahí está la cueva, no hay duda al respecto, ¿ok? No hay duda, ante nuestros ojos está la Cueva del Milodón. Realmente son 3 cuevas, ¿ok? 3 cuevas, esta es la que se llama la Cueva Grande, que es donde se encontraron los restos del animal, llamémoslo el dinosaurio, así como su piel, sus huesos, etcétera, etcétera. Aquí está una ilustración de cómo se cree que fue el Milodón, ¿ok? Se recalca se cree porque pues realmente nadie sabe cómo se veía un Milodón, así como realmente nadie sabe cómo se veía un T-Rex y nadie sabía cómo se veía un Velociraptor. Todo es una suposición, ¿ok? Todo es una suposición de, pues así se veían, pero no sabemos. Tal vez el T-Rex tenía cabello, tal vez usaba un corte de cabello tan épico como el de don Arturo. Al ver las piedras de la cueva, uno no puede evitar pensar, esto se ve como si fueran piedras del mar, ¿no? Como de la playa. Y es un excelente razonamiento para quien sea que lo haya tenido, porque en efecto, aquí estuvo el mar. Hace muchos años, de hecho, hace muchísimos años, obviamente todo era glaciares, todo era hielo. Eventualmente se fueron derritiendo y todo esto era agua, ¿o qué era el mar? Eventualmente se secó, ¿no? Y ya es lo que vemos hoy en día, pero por eso es que el empedrado se ve de esa manera, como si estuviéramos en la playa. Y ahora sí, ante nuestros ojos, Cueva Grande. ¡Wow! Esto está hermoso, está increíble. Dijeran nuestros amigos los locales chilenos, esta wea la raja. Y en efecto es muy cierto, esta wea la raja. Es impresionante, de verdad es impactante, vean. Y bueno, en la cueva se expone una representación de cómo se cree que era el Milodón, este tremendo animalón. Wow, sí es pero tremendo, mucho más grande que un oso. Por el pelaje que se encontró de él, se cree que en efecto era peludo, no tenía escamas, sino que tenía un pelaje similar al de un oso. Y su apariencia, ¿no? Por la cola que tiene, nos da a entender que era como un oso
oso hormiguero, pero masivo, de más de 1 tonelada. Y justamente los científicos piensan eso, que el Milodon, según a los lados del mundo que se desplazó, terminó evolucionando en oso hormiguero, en armadillo y en perezoso. Y resulta aterrador pensar en ser un humano, ¿ok? De mi tamaño. Bueno, de hecho los humanos antes eran más chiquitos. Y estar compartiendo cueva con este carnal, estar peleando por alimento. Y a eso sumarle pumas y demás depredadores que estaban en la zona. Tigres de sable también. El humano en esta zona hace unos de 11,000 a 15,000 años se estima que estuvo aquí el humano conviviendo con estas especies. Comía en su mayoría caballo y guanaco, eran como sus presas fáciles. Pues vaya tiempos complicados para ser un humano, ¿no? Hoy en día, pues el humano es como la especie suprema, ¿no? En aquellos tiempos éramos uno más, ¿eh? Nada de estar pasando tus tardes de frío viendo TikToks en la chimenea, ¿no? Con tu frazadita de tigre. No, 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 carnal, hacía frío y te ponías ahí más o menos en el fuego y a pelear contra uno de estos brothers por un guanaco, ¿no? Por una llama. No había más. Pues, ¿qué tal? Sí que resulta sumamente interesante, incluso un tanto perturbador. ¿Cómo ven ustedes? ¿Se aventarían un round con este carnal? ¡Uah! Por un pedazo de carne. Yo creo que mejor, miren, yo me escondería, me volvería vegetariano y ahí muere. Me gustaría regalarles esta preciosa imagen. Ya estamos cerca del atardecer y vean las nubes, vean la tonalidad del cielo, la montaña ahí llena de nieve. ¡Uf! Esto parece sacado del fondo de escritorio de una computadora. Es precioso, hasta se me salen un poquito las lágrimas. De verdad está hermosísimo, lindísimo. Frío, claro que sí, mis manos rojas lo delatan, pero vale la pena cada segundo de frío estar afuera respirando este aire de verdad tan limpio, viendo estos colores así en directo, preciosísimo, divino. Se ven muchas imágenes de la Patagonia, se escucha mucho la Patagonia, pero estar aquí viviéndolo, experimentándolo, viéndolo en vivo y en directo a todo color, no tiene precio. Preciosísimo. Y bueno, amigos, amigas, tras una manejada ardua, cansada en el frío, nos ha caído la noche, ya las estrellas salen. Sí está despejadito, sí que se pueden ver varias estrellas. Aquí les dejo una fotita de cómo es que se ve. ¡Pam! Vean qué bonito, vean qué precioso, sin contaminación, sin luces, sin anuncios. Llegamos al final de este video. Manténganse al pendiente, ¿verdad? No se quieren perder este aventurón, va a estar épico, va a estar hermoso. La Patagonia tiene muchísimo que vamos a grabar. Esto me tiene rajadísimo, emocionadísimo. Bueno, gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.